Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este cuarto episodio titulado Francia y Gran Bretaña entre crisis políticas, hablaremos de estos dos países y sus respectivos problemas políticos, sociales, económicos y sus intereses, y esto de cómo desencadenaría su participación en la Segunda Guerra Mundial. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Nicht Deutschland, in uns und wir Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. A comienzos de 1919, los dirigentes victoriosos se reunieron en Versalles para resolver los enormes problemas planteados por la derrota de Alemania. El colapso del Imperio Austrohúngaro, Rusia y Turquía también afectaría esta toma de decisiones, y el aspecto de la revolución de izquierda también. Desde nuestra perspectiva, sabemos que tenían pocas posibilidades de construir una paz duradera, pues la forma en la que había terminado el conflicto garantizaba que fuese inevitable otro gran enfrentamiento. En el momento de firma del armisticio, las tropas aliadas se hallaban aún fuera del territorio alemán. Mientras que todo esto sucedía, Alemania seguía siendo el país o la nación más poderosa de Europa, por su capacidad tanto económica como política. Unos marxistas mesiánicos habían tomado el poder en Rusia y su ideología excluyó a esta nación del discurso europeo durante los 70 años siguientes. Finalmente, en el este de Europa, surgió un cúmulo de estados débiles en sustitución de los grandes imperios. El éxito del acuerdo dependía, pues, de la voluntad de las democracias occidentales para defender lo previsto en este. Pero Estados Unidos se retiró de los asuntos mundiales a partir de 1920, y Gran Bretaña demostró una disposición cada vez menor a implicarse en Europa. Solamente quedaría Francia para contener a una Alemania furiosa por tener que acatar las humillantes disposiciones del tratado, y Francia respondió construyendo a lo largo de su frontera oriental una descomunal barrera fortificada conocida como la Línea Maginot. En febrero de 1919, ya se pide desde el ejército que se solicite un estudio de la organización defensiva de la frontera, con el objeto de integrar sus necesidades en los puntos más importantes de la nación. Georges Clemenceau, presidente del Consejo de Ministros y Ministros de Guerra, solicita al mariscal Philippe Pétain, entonces comandante en jefe de los ejércitos franceses del Este, que determine los principios básicos que servirán a la nueva organización de las fronteras de Francia, teniendo así en cuenta las diferentes opciones, incluyendo también el empleo de carros de combate, artillería y aviación. Aún sin un consenso total, el Estado Mayor de los Ejércitos del Este, presidido por el mariscal Pétain en abril de 1919, y así sería el primero en emitir un informe para la solución de la defensa de las nuevas fronteras del Este. Sus conclusiones, enviadas al ministro de la Guerra, se fundamentan en dos principios. Primero, un ejército de operaciones equipado para una acción inmediata y rápida, para llevar la guerra a territorio enemigo lo más lejos posible. Y segundo, una organización adecuada de la frontera, en tiempos de paz también, para asegurar la inviolabilidad de las fronteras, y así proteger su soberanía. Estas reflexiones son traspasadas al Consejo Superior de Guerra, que depende del alto mando militar. Entre los componentes de este, existen doctrinas enfrentadas. Por una parte está el grupo liderado por el mariscal Ferdinand Foch, antiguo generalísimo del ejército francés, que defiende una guerra de movimientos con el propósito de penetrar profundamente en territorio enemigo. Hay un segundo grupo, formado alrededor del mariscal Pétain, que es el vicepresidente del Consejo, que son partidarios de defender totalmente la frontera, basándose totalmente en posiciones fortificadas e inviolables. El 17 de mayo de 1920 se reúne el Consejo, bajo la presidencia del presidente de la República, Alexandre Millerand, apareciendo de esta forma puntos de vista muy divergentes, y el mariscal Foch, que como hemos comentado es enemigo de una defensa estática, basada en una fortificación, considera esta como una materia inerte, que solo vale por las tropas que éste tenga. El general Adolf Guillemot, partidario de la elaboración previa de un plan de operaciones de toda la organización defensiva, se opone frontalmente a la construcción, como él dice, de una nueva muralla china. Por el contrario, los mariscales Pétain y Joffre, así como el general Nivelle,
Defienden que las fortificaciones son la idea a estudiar y a seguir. Claramente es una lucha de dos concepciones opuestas, los que prefieren la ofensiva, llevando la guerra a territorio enemigo, y los que patrocinan la defensiva en territorio propio, que contenga así al enemigo, en tanto que las fuerzas de reserva acuden al punto de ataque, y que si se prestara, lleven la guerra al territorio enemigo. Ambas posturas tienen como telón de fondo la utilidad o no de fortificaciones permanentes, aunque se realizan nuevas reuniones y son incapaces de ponerse de acuerdo. El 3 de agosto de 1920 se crea un nuevo organismo, la Comisión de Defensa del Territorio, y esta sería presidida por el general Adolf Guillemot. La CDT ha nacido afirmando en su creación, bajo la firma del ministro André Maginot, que la opción defensiva adelantaba a la ofensiva. Enseguida, se evidenciarían las divergencias entre el general Guillemot, comandante del ejército del Rin, y el Estado Mayor del Ejército, que sería representado por el general Buat. Pero esta vez, la comisión ha podido trabajar y entregar al ministro de Guerra, el 27 de marzo de 1923, un documento de 36 páginas. Y en este documento, se hace un planteamiento que fusiona las dos diferentes tesis que existen en la comisión. Se define que la defensa de Francia debe primeramente descansar sobre un equipamiento general y profundo de las regiones fronterizas, con los papeles ofensivos y defensivos, claro, estos requeridos por los ejércitos, apoyándose así sobre la fortificación permanente de ciertas partes en estas regiones y algunos otros puntos por definir. Esto es lo que denominarían como la región fortificada. Aún sin precisar las formas técnicas de las fortificaciones ni su trazo exacto, se indican en las tres regiones que se deben fortificar, y todas ellas en la frontera noreste. La región fortificada de Metz-Thionville-Longwy, la región fortificada de Lauter y por último, la región fortificada de Belfort, también conocido como Alta Alsacia. La comisión deja en claro que las regiones fortificadas debían de tener un equipamiento general, es decir, carreteras, vías férreas, líneas de comunicaciones telefónicas, aeródromos, etc., que permitieran así la maniobra de los ejércitos situados detrás de las fortificaciones, o incluso delante, a lo largo de la misma frontera. Las formas técnicas serían estudiadas para una comisión especializada, pero con atribuciones muy limitadas. Pero en este consejo, en esta reunión, se había podido observar un punto importante, que queda en el aire, la cuestión de la frontera norte. Esta no estaría fortificada, solo estaban previstas destrucciones e inundaciones. Una razón fundamental sería la de no herir la susceptibilidad del pueblo belga. Así, el proyecto quedará durante más de 2 años en el limbo, debido a diversas causas, principalmente la política interior en la que esto está sucediendo, ya que como había comentado antes, había como que un tipo de choque de ideas. Algunos decían que el país tenía que tomar medidas más defensivas y otros más ofensivas. Pero esto solamente es la política interior que estaba sucediendo en este momento. También hubo muchos cambios de gobierno y pasaba la debilidad a la firmeza. El país tenía una inestabilidad preocupante. La crisis y las operaciones en Marruecos contra Abd el-Krim y el Pacto de Locarno, que define una posible política de aproximación a Alemania. Pero, a pesar de los grandes debates en el interior del gobierno francés y en el ejército sobre las estrategias que debían de seguir, el proyecto de la frontera fortificada fue aprobado y se le puso el nombre del ministro de guerra, mi tocayo André Maginot. Los trabajos comenzaron formalmente en 1929 a pesar de toda la crisis, y se concluyeron en lo general para 1936, pero había muchas zonas que aún no habían quedado fortificadas, sobre todo en el extremo norte de esta línea. Las crisis económicas, especialmente en este año, ya que es el año de la Gran Depresión, vinieron a dar el traste a este gigante elefante blanco. Conocemos históricamente como la Tercera República Francesa, al gobierno francés que fue emanado del derrocamiento de Napoleón III, esto después de la derrota en la Guerra Franco-Prusiana en 1871. Desde entonces, el destino de Francia estuvo marcado por gobiernos eficaces, pero eran más los episodios de corrupción, escándalos y otros embrollos que ensombrecieron a los gobiernos franceses de la primera mitad del siglo XX. Solo por mencionar uno de estos escándalos, fue el famoso caso Dreyfus, cuando en septiembre de 1894 se descubre que se han vendido secretos militares franceses a la embajada alemana. Esta venta de información y de negociaciones secretas forman parte de lo que yo les había comentado anteriormente, que es la diplomacia secreta o las negociaciones secretas, y esto es algo que creaba mucha incertidumbre. Y en este caso escandaloso, se inculpa a un oficial del ejército francés, que es judío. Su nombre era Alfred Dreyfus. Probablemente no pronuncié bien su nombre, no soy muy bueno hablando francés. Y al final, se descubre que él era inocente, pero no se le perdonó la condena, y el caso dividió a la opinión pública, al grado de haber separado familias enteras en la controversia. Si añadimos la actividad política de los grupos de izquierda moderados y radicales, Francia estaba pasando por una auténtica división en todo sentido, y así tuvo que encarar a las exigencias del Tercer Reich. Un vecino no muy lejano de Francia, Gran Bretaña, salió victoriosa en la Primera Guerra Mundial,
pero a pesar de esto, terminó muy mal herida, y a partir de 1919, la sociedad británica parecía ignorar los cambios producidos en su nación a causa de este gran conflicto. Una muestra de esto fue el nulo reconocimiento a las peticiones de autonomía de Irlanda, que desembocarían en la llamada Rebelión de Pascua de 1916. Esta sería reprimida a sangre y fuego por los británicos y llevaría a la gestación del Ejército Republicano Irlandés, o IRA por sus siglas en inglés. Esto en 1919, y librando así una guerra de guerrillas contra la dominación británica. Y esto haría que las fuerzas reales del orden se acantonaran en las ciudades, dejando así la vasta campiña irlandesa en manos de los republicanos independentistas. Esto provocaría que el gobierno del primer ministro David Lloyd George usara a los veteranos de la Gran Guerra en contra de sus camaradas irlandeses, desatando uno de los mayores conflictos regionales en el siglo XX, y que todavía alcanzó los primeros años del siglo XXI. El rey Jorge V no aprobaba que el uso de la fuerza para someter a los irlandeses fuera la mejor forma, y buscó una solución diplomática contra los separatistas. Esto creó divisiones en la opinión pública de todo el Reino Unido, hasta que fue más la presión de lograr un pacto o un armisticio sin violencia, en lugar de seguir buscando una campaña militar en contra de estos. En 1920 se decretó la Ley de Gobierno de Irlanda, donde la isla fue dividida en dos entidades, la naciente República de Irlanda separada e independiente, e Irlanda del Norte, que siguió unida a Gran Bretaña por estar dominada políticamente por realistas protestantes, pero que representaban a poco menos de la mitad de la población de este país. La crisis económica derivada de la Gran Depresión norteamericana no ayudó a la estabilidad social de Gran Bretaña. Hubo dos factores en ello. El primero de estos sería la bajada de los precios de las materias primas y alimentos de la que era la importadora neta. Y el segundo, la posesión de un imperio ultramarino que le otorgaba cierta autonomía interna, en un contexto de contracción del comercio internacional. De hecho, Gran Bretaña utilizó sus dominios coloniales para amortiguar así la crisis. Cuando impuso aranceles a las importaciones, estos fueron relativamente bajos en el caso de las compras efectuadas a sus colonias. A pesar de ello, se vio obligada a abandonar el libre cambismo de que había hecho gala durante el siglo XIX. Por lo demás, el alto precio que alcanzaban sus productos industriales, unidos a la contracción de la demanda y a una constante conversión de libras en oro, obligaron al Banco de Inglaterra a abandonar el patrón oro, provocando la devaluación del valor de la moneda en un 30%, y precipitando la caída de otras divisas estrechamente vinculadas a la libra. El hecho de que faltara una capacidad adquisitiva por parte de los países suministradores de materias primas, o coloquialmente sus tradicionales clientes, erosionó su capacidad exportadora, y los efectos más adversos de la Gran Depresión se prolongaron hasta 1932 en Gran Bretaña, si bien sus secuelas se dejaron sentir hasta finales de la década. Stanley Baldwin era la cabeza del gobierno como primer ministro desde 1923 hasta 1937, así que tuvo que hacer frente al desempleo, los problemas industriales, la deuda exterior y los problemas económicos. Todo esto siendo un punto y aparte de toda la crisis política y social que había por el término de la Primera Guerra Mundial. La respuesta de Baldwin ante todos estos problemas fue abandonar su política histórica de comercio libre y volver a los derechos de importación, aunque apoyado por su partido. Prometió llevar a votación tal cambio en su política y como consecuencia, el primer gobierno laborista de la historia de Gran Bretaña llegó al poder con James Macdonald como primer ministro. Pero Macdonald estuvo al frente solo 9 meses en 1924. Tras esos meses, Baldwin regresó al gobierno. Sin embargo, el derrumbe del precio del carbón resultó en el resurgir de la industria minera del carbón alemana y en el colapso de la industria del carbón británica. A pesar de esto, su gobierno realizó un buen trabajo, especialmente el ministro de Salud dirigido por Neville Chamberlain. En 1929, Baldwin disolvió la Casa de los Comunes, esperando ser reelegido, pero pues Macdonald formó su segundo gobierno, de nuevo con el consentimiento de los liberales. Generalmente, el centro económico de Gran Bretaña iba cambiando de norte a sur, y el resultado fue la división política y económica de este país, en dos áreas principalmente, las que ya mencioné. Y a excepción de un intervalo durante la Segunda Guerra Mundial, esta división aún existe. Y en meses, la economía británica, así como la del resto del mundo, sufrió una gran devastación debido a la Gran Depresión económica de Norteamérica. El periodo de reconstrucción tras la guerra se convirtió en un periodo de depresión, radicalismo, racismo y violencia. Además, Macdonald estaba mal equipado para manejar la depresión y su gobierno se equivocó al proteger la libra. De hecho, el Partido Laborista, que centraba sus esfuerzos en el bienestar de la clase trabajadora, no pudo dirigir la crisis. Así que dimitieron y Macdonald formó una coalición, con la oposición del Partido Liberal y del Partido Conservador, una combinación muy interesante a decir verdad.
Este nuevo gobierno nacional era en realidad un gobierno conservador, y MacDonald, al consentir permanecer como un primer ministro, se convirtió en un traidor para el Partido Laborista, y aún así en día es considerado así entre esos círculos políticos. Y el nuevo gobierno llevó a cabo una política económica bastante estricta, y en 1935, Baldwin sucedió de nuevo a MacDonald y hubo unas elecciones generales que fueron las últimas durante unos 10 años. Así pues, en los últimos meses del gobierno de Baldwin, presidió sobre el principio de una política de apaciguamiento y la abdicación de Eduardo VIII, que se había enamorado de una divorciada americana, Waldy Simpson. Eduardo estaba decidido a casarse con ella, pero Baldwin tenía claro que Eduardo no podría desposarla y seguir siendo monarca. Así que Baldwin le advirtió que no tratase de influir en la opinión pública, pues tanto el pueblo como el parlamento eran contrarios a dicha situación. Esto suscitó grandes críticas en los medios hacia la Casa Real, y hubo inclusive ideas radicales de acabar con la monarquía, pero esto simplemente no sucedió. En 1936, Eduardo anunció su abdicación y fue sucedido por su hermano, Jorge VI. Después de su coronación, Baldwin dimitió y Neville Chamberlain, uno de sus más fieles correligionarios, le sucedió siendo el primer ministro encargado de lidiar con la tensión creada en Europa Central por el Tercer Reich y su gran poder que veremos en los próximos episodios. Agradecemos amablemente su apoyo y su atención principalmente para este podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. En este capítulo, revisamos los principales aspectos políticos, económicos y sociales que representaron la toma de decisiones por parte de Francia y Gran Bretaña al acercamiento de la Segunda Guerra Mundial. Si te está gustando nuestro podcast, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales, mismas que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, Camarada Guerrero, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que decir, los esperamos en la siguiente transmisión.